Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos y estar pues empezando esta sesión de la tercera ya sobre Palacio Nacional, en la que le puse por título De Guerrero a Santana, aunque eh, pues nos vamos a tener que remontar un poquitito a terminar el periodo de Guadalupe Victoria, porque la vez pasada, ahorita incluso lo volví a ver para recordarlo, nos quedamos hablando de la muerte de Fray Servando Teresa de Mier, que muere en Palacio Nacional, a donde había llegado algún día a decirle al presidente Victoria, pues me vengo a vivir aquí, a pesar de que él era un dominico, un fraile dominico, que tendría por casa el convento de Santo Domingo. Sin embargo, en esta extraña relación que había antes de la guerra de reforma, antes de las leyes de reforma entre la iglesia y el Estado, pues el hecho de ser fraile dominico no le quitaba ningún derecho político y había sido diputado muchas veces. Comentábamos, si no me equivoco, la vez pasada o tal vez la antepasada, cómo Fray Servando había sido uno de los principales oradores, los principales debatientes, vamos a decirlo así, en el Congreso aquel en el que se decide que México va a ser una república federal representativa. Entonces, eh, para Fray Servando me quedé pensando, porque Fray Servando, sin ser centralista, él no votó por ese tipo de gobierno, y seguramente comentamos la vez pasada, ahorita no lo recuerdo, que él pronuncia lo que se va a llamar la profecía de Fray Servando, en donde su profecía política, pues, en donde él dice que México no está preparado, ya saben, siempre se dice eso, México nunca está preparado para nada, pero decía que México no está preparado para una república federal, puesto que siempre había sido, pues, durante toda la época virreinal, un Estado centralizado. Entonces, no iba a poder, y tuvo cierta razón, porque a partir de, pues, prácticamente del gobierno de Victoria, van a comenzar a sucederse uno tras otro los golpes de Estado, los pronunciamientos, las guerras civiles, que dieron pie a, pues, a la llegada de invasiones extranjeras, ¿no? Tuvimos primero, pues, la famosísima llamada Guerra de los Pasteles contra Francia, después la intervención norteamericana, que nos arrebata como consecuencia más de la mitad del territorio nacional, y después, pues, la intervención francesa y el Imperio Maximiliano. Todo esto, pues, se debe, no quiero decir que exactamente al hecho de tener una república federal, pero sí a que tal vez no se hicieron caso a las profecías o a lo que Fray Servando señalaba con atención, de que no era momento propicio para separarnos en estados independientes y unidos en una federación. Entonces, pues, Fray Servando, que acaba sus días en una habitación del Palacio Nacional, pues fue un personaje tan sonado. Yo les invito de verdad a leer sus textos, porque escribió muchísimo. Es algo que a veces no me explico, la cantidad de escritos, a qué horas podían escribir tanto. Fray Servando es uno de ellos. ¿A qué horas le daba la vida para escribir tanto, 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 tanto? Y dejar constancia de su pensamiento, ¿no? Primero comenzó hablando de la guerra de independencia. Él estaba en Europa y, pues, hace la defensa del movimiento iniciado por Hidalgo, y después, insisto, es diputado en el primer Congreso y va a ser uno de los principales miembros de aquel cuerpo legislativo. Bueno, pues una vez que ya Fray Servando muere y que es enterrado en el convento de Santo Domingo, a donde se le llevó también con mucha pompa. Hace 15 días, encontré un texto del traslado de los restos de Fray Servando, que fue con gran pompa y con gran solemnidad, y a pesar de que, pues, tenía sus diferencias con los dominicos, puesto que ya no vivía con ellos, ya había muerto en palacio, se le hacen grandes honras fúnebres, pero lo interesante es que, pues, como se dice siempre, la función tiene que continuar, y Guadalupe Victoria, pues, continuó con su gobierno.
Para el tema que nos ocupa, hablemos un poquito ahora, ¿qué pasó en el Palacio con la llegada de Victoria? Bueno, lo interesante es que ya habíamos comentado que los diputados, siempre en este afán de tener el espacio más adecuado y el lugar más idóneo, valga la casi pleonasmo, ¿no? Pues si es idóneo no puede ser más, pero bueno, el lugar idóneo con, para, para sesionar, pues habían estado insistiendo mucho en un nuevo espacio, un nuevo recinto parlamentario dentro del Palacio Nacional. El caso es que el gobierno de Victoria termina y el recinto parlamentario no se termina, no concluye esto, a pesar de que pues iban documentos y venían, sobre todo por la falta de dinero. Sin embargo, fue hasta febrero del 28, ya cuando la situación se estaba pues acercando al fin del gobierno. No, ya había terminado Victoria, déjenme ver, que no me acuerdo cuándo. Sí, no, todavía estábamos en el último año de Guadalupe Victoria. Esto, el 28 de febrero de 1828, hubo nuevos arquitectos contratados, que fue José y, son dos hermanos, José y Luis Zápari, que enviaron una comunicación a los señores secretarios de la Cámara de Diputados, en la que van a decir que la construcción de oficinas de la Cámara de Diputados, que se contrató con el Supremo Gobierno, la tengo bastante adelantada, y deseando darle todo el lleno, o sea, toda la perfección, todo el, pues acabarlo, pues, el lleno y perfección que me he propuesto, suplico se sirvan dar cuenta a la Cámara, a fin de que, si lo haya conveniente, nombre una comisión de su seno para que pasen a Palacio y, con presencia de las piezas anteriores del local, se sirvan designar a las que habrán de ser destinadas para secretaría, archivo, tesorería y otras que sean necesarias, para que, hecha la designación, pueda yo entregarlas a cada uno con los respectivos muebles, para que se hagan de ellas el uso que sea conveniente. Entonces, la obra estaba realmente a punto de ser concluida, por lo que el 4 de marzo se recibió la comunicación de los arquitectos y la comisión de policía propuso a la Cámara, se aprobó un punto de acuerdo para que se nombrara la comisión que habían solicitado. Ya saben que en la Cámara de Diputados todo es a través de puntos de acuerdo, ¿no? Teniendo en consideración la urgencia de tal operación, dice textual el documento, y en obsequio a la economía del tiempo y de los citados empresarios. Entonces, ya al día siguiente esta comisión se presentó y distribuyó las áreas que se consideraban. Sin embargo, a pesar de que la obra estaba a punto de concluir, se presentó un nuevo presupuesto de los gastos que debían de hacerse en la habitación del portero y en la misma cámara. Ya no era tanto como lo que se había gastado, por un monto de 1,352 pesos, lo que se aprobó al 10 de julio del año siguiente. Empezamos hablando de febrero, de ese año. Estábamos hablando del 10 de febrero del 28, y para el 10 de julio se estaba apenas aceptando lo que se aprobó el gasto último que faltaba para poder concluir. Así son los tiempos. Siempre hay un dicho gay por que las cosas en Palacio marchan despacio, y siempre me he dado cuenta de eso. Tengo muchos años trabajando en gobierno, y los proveedores que surten al gobierno ya saben que las cosas en Palacio marchan despacio y que se tiene que esperar a los pagos y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, desde entonces la situación era exactamente lo mismo. Entonces, este gobierno estaba llegando a su fin, se hacen las elecciones, ya habíamos platicado cómo se resulta electo para el siguiente gobierno Manuel Gómez Pedraza, pero esto no se acepta, pues, porque hay el famosísimo motín de la acordada, que ya influido por las fuerzas políticas, en que estaba dividido ya el Congreso entre centralistas y federalistas, como ya platicamos hace un rato de Fray Servando, pues se van a identificar los federalistas con el embajador de Estados Unidos, Poinsett, de apellido Poinsett, Samuel R. Poinsett, para apoyar
la llegada de Vicente Guerrero al poder, que sabemos que durante el tiempo del gobierno de Iturbide, a pesar de haber pactado con él la terminación de la guerra de independencia, pues no había tenido ningún papel, ni siquiera protagónico, siquiera menor. O sea, Guerrero no había tenido participación en ese gobierno, de tal suerte que ahora, pero pues no se había alejado de la política, evidentemente, porque acuérdense que ya comentamos desde la primera vez que todos aquellos que ensalzaron a Iturbide, que lo pusieron hasta arriba, ¿no? De la imagen pública y que le dedicaron odas y canciones y una cantidad de elogios, esto pues muy pronto le dieron la espalda, ¿no? Porque se dieron cuenta, perdón, de que Iturbide no era pues la persona que ellos habían considerado que podía ser, ni realizó el gobierno ni los cambios que se estaban esperando de él, ¿no? Entonces, pues Guerrero, insisto, que había seguido en la política, pues es apoyado tanto por el embajador norteamericano, Mr. Poinsett, como por pues las fuerzas de Lorenzo, los seguidores de Lorenzo de Zavala, otro gran diputado, gran parlamentario, pero que acaba sus días en Estados Unidos porque él es de los que se va a vivir a Texas cuando se hace la nueva república, que eso ya es otro tema, cuando México primero acepta la independencia de Texas. Zavala, ya muy decepcionado de la vida política de México, se va para allá, y allá incluso llega a ser vicepresidente en Texas, si no me equivoco, y allá muere, pero en realidad era un político yucateco muy importante, que también escribió muchísimo, y son esos personajes que últimamente no sé si alguien los esté estudiando, pero realmente vale la pena recordar a Lorenzo de Zavala. Fue un hombre con una vida parlamentaria, una vida política, una inteligencia extraordinaria, que dejó también mucho que leer, que comentar, que decir, que analizar. Entonces, apoyados por Zavala, por Poinsett, pues se lleva a cabo el famoso motín de la Acordada, que ya hemos hablado de él varias veces, de cómo pues se van a liberar a los presos de la Acordada, van al Zócalo, destruyen el Parián, que era ese mercado fantástico, así como de ensueño, que no era de frutas y verduras, sino de productos llegados de ultramar, que estaba en el Zócalo, y se destruyen prácticamente lo desvalijan, pues, no es que destruyan el edificio, pero lo saquean. Los presos que habían sacado de la cárcel de la Acordada, que ya hemos dicho que estaba digamos, enfrente de la Alameda, en su extremo más hacia el poniente, ¿no? Entonces, pues después de ese motín, va a llegar Guerrero a la presidencia de la República. Durante esos días que se mantuvo el motín en el centro de la ciudad, el Palacio, lo digo aquí, no solo fue testigo del asalto registrado a la plaza, sino que también fue escenario de saqueos y desórdenes, además de haber recibido el impacto de algunas bombas lanzadas desde la Acordada. Dice aquí, déjenme les digo quién es la cita, de Carlos María de Bustamante, dice: los almacenes de Palacio sufrieron saqueo porque el pueblo se robó las trincheras de piezas de paños y vestuario que se pusieron en la puerta. Claro, es que hoy no nos podemos imaginar lo que era el Palacio, pero era una verdadera fortaleza. O sea, allí vivían los presidentes, pero allí prácticamente estaban todos los secretarios de Estado. Ahorita vamos a ver cómo se vivía al interior del Palacio Nacional. Entonces, tenían ahí, por supuesto, como estamos leyendo, almacenes, y las piezas de paños que habían puesto como trincheras en la puerta, pero pues no sirvieron de nada. Las puertas de la Cámara del Senado quebrantadas. Y para concluir, el depósito de los secretarios de la Cámara, en donde se guardaban los papeles más importantes, fue igualmente violado y fracturado. Entonces, el pobre presidente Guadalupe Victoria, pues también las pasó negras, porque dicen que desde Palacio se asomaba a ver todo lo que estaba pasando desde sus habitaciones, y pues la verdad, deben de haber sido momentos de mucha angustia. El caso fue que
pues finalmente, tanto el presidente como que se me ha mostrado indeciso entre hacer valer la legalidad de la elección o inclinarse por aceptar la supuesta voluntad del pueblo expresada de esa manera violenta, finalmente el que cedió, el que acepta toda esta situación tan anómala, fue el propio Gómez Pedraza, quien había sido electo, pero abandonó la capital y renunció al poder que jamás había ejercido. Así termina aquel año de 1828, que estuvo lleno de intrigas políticas, angustias económicas y, acuérdense, también el repudio a los españoles. El 12 de enero de 29, el Congreso anula las elecciones y nombra como presidente a Vicente Guerrero y como vicepresidente al general Anastasio Bustamante. Este Bustamante pues había tenido era militar, ya dijimos general, y pues tuvo una actuación destacada en lo que se conoce como la última batalla por la independencia, aunque me acabo de enterar que hubo otra después en Durango, pero que fue en agosto de 1821, un poquito antes de que por fin Iturbide lograra entrar a la capital de la República en aquella famosa época en que vamos a cumplir 200 años de la consumación de la independencia, ¿no? Que fue el 27 de septiembre de 1821. Entonces aquel Bustamante, que al principio había estado del lado de los españoles, o también llamados los realistas, y después esto se pasa del lado de los insurgentes y, les repito, participa en esta acción tan sonada de guerra, de la batalla de Azcapotzalco, en donde vencen por completo a las fuerzas españolas y pues ya no hay más que, pues ya con eso, pues no sé, no le queda más al gobierno que en ese momento estaba en la Ciudad de México, todavía representando al Imperio Español, que pues que capitular, ¿no? Que buscar un armisticio y finalmente retirarse y dejarle la ciudad abierta a la entrada del ejército trigarante. Entonces, este Bustamante es el que va a llegar como vicepresidente, pero paradójicamente, él sí había sido electo constitucionalmente, porque había contendido para ese mismo puesto con Gómez Pedraza. Es absurdo. O sea, Guerrero llega al poder, pero acompañado de su contrincante, no como vicepresidente. O sea, eso pues no auguraba nada bueno. Entonces, ya una vez resuelto el problema, pues los diputados van a retomar el tema de su salón de sesiones. O sea, parece increíble que me esté deteniendo tanto en esto del salón de sesiones, pero de verdad fue un tema que ocupó mucho tiempo en toda la historia de Palacio, porque, pues, insisto, para estos legisladores era fundamental tener un espacio creado para ellos. No es nada más que que fuera un espacio más bonito, mejor, no. Era un espacio creado. Ya habíamos dicho que como el que existía en París, por ahí lo dijimos la vez pasada, pero que tuviera las características realmente de un salón de congreso y no seguir sesionando como sucedía hasta entonces en el ex templo que había sido de los jesuitas de San Pedro y San Pablo, y en donde ahora ya no me acuerdo si se sigue llamando igual, lo dije desde la vez pasada y no lo verifiqué. Estaba el salón, el Museo de las Constituciones, allá en el Carmen, en las calles del Carmen y San Ildefonso. Pero bueno, no les gustaba. Entonces, la nueva comisión de policía de Congreso se puso en contacto con el contratista, quien solicitó el pago que le debían de 13,000 pesos. Pero, ay no, pobre, de verdad que la situación siempre ha sido catastrófica en esto de los pagos, que se le debían, aunque aclaraba que se conformaría con un adelanto de 3,000 pesos, porque se le debían 13 y se conformaba con 3,000. Lo cual consideraban que se debía aprobar de inmediato a fin de que el día 1 de febrero se reanuden las sesiones ya en la nueva Cámara. Entonces, precisamente el Congreso manda una nota al secretario de Hacienda solicitando el pago y reiterando la urgencia. Entonces,
don Carlos María de Bustamante, que le hemos venido mencionando desde la vez pasada y lo seguiremos mencionando mucho el día de hoy, consigna en su diario: la Cámara va a trasladarse el día 3 del que entra, o sea, déjenme ver, de febrero, ¿sí? De febrero, porque esta nota la está diciendo el 18 de enero. Esto lo está escribiendo el 18 de enero. Entonces, la Cámara va a trasladarse el día 3 del que entra al hermoso salón de sesiones construido en Palacio, aunque, oigan esto, aunque no tiene concluida la sillería. El que deja en la iglesia de San Pedro y San Pablo está frigidísimo e insoportable. O sea, querían también nuevas sillas. Total, deben de haber inaugurado con las sillas de la sede anterior, ¿no? En el nuevo tuvieron sesiones en los primeros días de la Revolución de diciembre próximo, o sea, del diciembre pasado, y dentro de él metieron los revoltosos de la acordada por una ventana, una bala de cañón de A8, que por fortuna llegó fría y no causó daño. Vamos pues a estrenarla con este malum signum. ¿Quién sabe si nos augurará muchas desgracias, según la opinión que formó Don Quijote cuando al entrar en su aldea vio correr una liebre? Entonces, el pronóstico se cumplió, el pronóstico del cambio, mejor dicho, se cumplió, y también lo del malum signum, es decir, un mal presagio, un mal signo, porque pues fue un siglo verdaderamente de pánico, ¿no? Y por fin, después de más de 5 años de trabajo, se inauguró el nuevo salón de sesiones en la Cámara de Diputados el 3 de febrero de 1829. No obstante que el Palacio se engalanaba como sede del Poder Legislativo, todavía quedaban signos evidentes del motín de la acordada, por lo que fue necesario su reparación antes de que Vicente Guerrero tomara posesión del cargo de presidente. Y dice, si no me equivoco otra vez Bustamante, sí, en estos días han estado tapando los agujeros que hicieron las balas de cañón en la pared de Palacio que mira la plaza, donde estaba el Ministerio de Guerra, pues el objeto era matar a Gómez Pedraza, que era el ministro de Guerra. Metieron algunas por los balcones y el pie derecho de una ventana del entresuelo está hecho pedazos y tronchada la reja de fierro, aunque bastante fuerte. En la calle de San Bernardo también han tapado otro agujero. San Bernardo estaba atrás del Palacio de, si no me equivoco, la iglesia de San Bernardo, si dice perfecto, sobrevive, disminuido su tamaño, pero sobrevive el 20 de noviembre y Venustiano Carranza. Y la calle de San Bernardo, pues era lo que dice Venustiano Carranza en ese tramo. Entonces, bueno, en la calle de San Bernardo se tapó otro agujero, pues quiere decir que el motín había llegado bastante lejos o que se habían perdido muchas balas en la intención de llegar hasta Palacio. Entonces, Guerrero toma posesión. Y miren, yo pensé que aquí tenía alguna... es que siempre me leo, ya saben que en general cuando estoy hablando con ustedes, pues tengo un trabajo escrito por mí con anterioridad. Y déjenme ver, sí, y aquí lo tengo. Vicente Guerrero entonces toma posesión de su cargo hasta el 1 de abril. O sea, la Cámara se había estrenado el 3 de febrero, pero pasaron todo febrero y todo marzo, pues seguramente sesionando ya los diputados, pero el 1 de abril del 29 va a tomar posesión Vicente Guerrero. Y dice, otra vez Bustamante, sí, dice Bustamante, al acto se le dio toda la magnificencia posible. Por fin, dice, aquí se estrenó la sillería de bálsamo en el Salón de Diputados y una bella alfombra, colocándose bajo el dosel de terciopelo, enfrente del solio de Nuestra Señora de Guadalupe. Esto es muy interesante, esto de los detalles que dan muchos de los que conocieron ese recinto parlamentario, con inclusive hablar de una bella alfombra, ¿no? Y esta alfombra se replicó y existe ahora una prácticamente como la que vio Bustamante, ¿no? Concurrió mucha gente, y aunque alguna con temor porque se había dicho que el edificio estaba ruinoso, pero no reconocido por los arquitectos y el ingeniero don José Rincón, se dio por bueno. Después de leída el acta de ayer, se presentó Guerrero, y al pie del solio leyó con voz alta la fórmula del juramento.
Después se colocó bajo el dosel, que también se estrenó y quedó magnífico, a la izquierda del presidente de la Cámara y leyó un discurso. Entonces, realmente, y aquí Bustamante incluso se ironiza un poco con Guerrero, diciendo que, pues a pesar de que casi es iletrado, supo leer muy bien, ¿no? O sea, se burla. Bustamante siempre fue... como este tono, usó, mejor dicho, este tono sarcástico en sus, en sus, eh, en sus escritos, y era, pues hoy diríamos casi racista. Ya Guerrero y a su esposa no los quería mucho, entre otras razones por su origen, pues sí, de, digamos, negroide, ¿no? Esto, se sabe que Guerrero, pues sí, era mestizo, pero con una ascendencia negra importante. Entonces, no obstante, esta ceremonia, pues no estoy segura, me quedé pensando si sería mulato, pero yo creo que sí, Guerrero era mulato, por eso cuando vemos en las imágenes que hay de él, porque pues de él sí no hay ninguna fotografía, todavía en su tiempo no existía la fotografía, pues vemos a un hombre de tez muy oscura, o bastante oscura, y el pelo muy, muy chino, ¿no? Entonces, pues sí, tenía una ascendencia, y por eso mismo, cuando Bustamante incluso habla de la esposa de Guerrero, se refiere a ella como la negra, o sea, en tono muy despectivo, diciendo que hay como si ir a vivir la negra a Palacio Nacional, ¿no? O sea, como haciéndola menos, ¿no? Despreciando un poco, despreciándolas precisamente por eso, por su origen étnico. Entonces, no obstante la solidez demostrada por el palacio y la magnífica ceremonia y posesión, como ya decíamos, el país entraba de lleno a la era de las abyecciones, traiciones, golpes, revoluciones y pronunciamientos. En consecuencia, poco le duró el gusto a Guerrero de haber alcanzado la silla presidencial, pues en julio del mismo año, además del problema suscitado por la expedición del español Barradas que pretendía reconquistar México, fue necesario reponer los techos de la Secretaría de Relaciones, que como otras tantas dependencias se encontraba en Palacio Nacional y estaba a punto de venirse abajo. Pero es interesante esto, eh, un documento que justo en esta época de Vicente Guerrero no lo volví a encontrar después, se hace del inventario de Palacio Nacional, con el título Estado General que manifiesta las oficinas y habitaciones de que se compone el Palacio Nacional en su primer, segundo y tercer piso, así dice, no dice primero, hecho en virtud del orden del excelentísimo señor presidente. ¿Por qué? Pues es evidente que si unos meses después de que acababa de llegar al poder, se le viene abajo el techo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que como insisto, estaba dentro del Palacio, pues Guerrero sí mandó a hacer una revisión total. Pero como insisto, es uno de los pocos que da cuenta de todas las dependencias de Palacio, que permite ubicar con mayor precisión las obras que se prendieron a lo largo del siglo. Se los voy a leer porque además yo diría que es hasta pintoresco. Todo lo que había en Palacio y toda la gente que allí estaba resulta muy interesante para entender cómo era el Palacio Nacional entonces. Estamos hablando de la época de Vicente Guerrero, que pues ya se los había yo comentado, solo gobierna un año, de febrero a diciembre del 29. Bueno, más bien toma posesión en abril. Entonces, por el costado derecho de este edificio, que mira al norte y calle del Arzobispado, es decir, la calle del Arzobispado ya es madera, es moneda. Entonces, esto está hablando de lo que está por el lado de la calle de Moneda. Está ocupado por la tercera y segunda sala de la Suprema Corte de Justicia y sus secretarías, por uso de los corredores altos que caen sobre la cárcel de la Corte. Es decir, esa ala de Palacio Nacional, donde ya está el recinto de homenaje a Juárez y las oficinas de Hacienda, era entonces la segunda y tercera sala de la Suprema Corte y sus secretarías, y abajo en los patios estaba la cárcel de la Corte. Yo no me puedo imaginar cómo convivían en esa misma ala. La Suprema Corte, en donde los ministros siempre van tan bien puestos, tan arreglados, tan acordes pues al cargo que tienen.
abajo estaban los presos. Y ya sabemos que una cárcel pues no siempre es el mejor lugar, ni tiene la mejor, digamos, limpieza, ¿no? La mejor asepsia. Frente al el mismo edificio que cae a la Plaza Mayor y mira al poniente, o sea, ya toda la fachada, digamos, de Palacio, se halla la primera sala de la Suprema Corte y su secretaría. Escuchen, el Ministerio de Guerra, la caja de la escalera principal, oratorio del señor presidente, salón de felicitaciones, sala de juntas de consejos de guerra, sala de ayudantes y parte de la habitación del referido señor presidente. En el costado izquierdo, que cae a la Plaza del Volador, hoy sería la calle de Corregidora, porque ya hemos comentado muchas veces que donde estuvo la Plaza del Volador, hoy está la Suprema Corte de Justicia. Entonces, en el costado izquierdo que cae a la Plaza del Volador y mira al sur, está ocupado con lo restante de la habitación del señor presidente y en la azotea por piezas para ayudantes y demás familia. O sea, vivían los ayudantes, pero ahí ya se había convertido en vecindad y arriba de la vivienda del presidente. Porque el espacio que da al sur, es decir, por la calle de Corregidora, siempre ha sido el espacio presidencial y antes había sido de los virreyes. O sea, no es nada nuevo que siga así hasta hoy. En el cañón que cae al patio del señor presidente, es decir, el cañón no se refiere a algo bélico, sino a una parte de la construcción, o sea, el patio, pues, lo que rodea al patio. En el cañón que cae al patio del señor presidente mirando al oriente, está ocupado por su despacho público y la sala de tránsito y de guardia. Es interesante porque que diga despacho público, es decir, se tenía claridad en que el presidente recibía a la gente. En el cañón que en el mismo patio mira al sur está la antesala y cámara de senadores con sus respectivas oficinas. O sea, ya el Senado estaba ahí, pero en el patio de los de honor que se llama ahora, patio del presidente. En el tránsito de este mismo patio, mirando al poniente, se halla parte del Ministerio de Relaciones y lo restante en el contiguo que sale a la escalera con otras dos piezas interiores. En el cañón del patio principal que mira al poniente, aquí está un poquito raro, está la Cámara de Diputados con sus oficinas y otras piezas que caen al interior. Bueno, que mira, que ve al poniente, no que esté en el poniente. O sea, es el corredor, digamos así, que ve hacia el poniente, pero estaba situado en la parte oriente. En el tránsito de este mismo patio mirando al poniente, en el tránsito de este mismo patio que mira al sur, está el Departamento de Gobierno de la Secretaría de Hacienda y la habitación del portero, con 3 piezas y azotehuela. En el que mira al sur, en el patio de los almacenes, pues es lo que estábamos diciendo, se hallan las oficinas de cuenta y razón y las de rezagos, y entre estas y la tercera sala de la Suprema Corte está la capilla para los reos del penal y otras piezas para los padres que las auxilian. O sea que, imagínense, la Suprema Corte, la cárcel de la Corte, la Suprema Corte de Justicia, bueno, ya habíamos dicho, la Suprema Corte de Justicia, la cárcel de la Corte, el Ministerio de Guerra, el oratorio del señor presidente, el salón de felicitaciones, la sala de juntas, de juntas de consejos de guerra, sala de ayudantes, parte de las habitaciones del palacio, las habitaciones del presidente. Luego, en la azotea piezas para ayudantes y demás familias. En otro patio, el despacho público. En ese mismo patio, el despacho público del presidente. La Cámara de Senadores, luego el Ministerio de Relaciones Exteriores, luego la Cámara de Diputados, luego estamos leyendo apenas el piso alto. O sea, acuérdense que en ese tiempo el Palacio Nacional no tenía más que la planta baja y un piso, no tenía el segundo piso que vemos hoy, porque eso fue hasta el siglo XX. Entonces, vamos en el Ministerio de Relaciones, Cámara de Diputados, Departamento de Gobierno de la Secretaría de Hacienda, habitación del portero. Después, en otra parte, que mira al sur, oficinas de cuenta y razón y las de rezagos. Y entre estas y la tercera sala, la capilla para los reos del penal, con otras habitaciones para los padres que los auxilian. Entonces,
Vivían sacerdotes, ayudantes, el presidente, estaban las secretarias de Estado, estaba la Cámara de Diputados, la de Senadores, la Suprema Corte, la cárcel de la Corte, y apenas vamos en el piso alto. En el entresuelo, eso es lo ya viene, piso de entresuelo. En el costado derecho que tiene vista a la calle del Arzobispado, están los juzgados de los jueces de letras y piezas de los presos distinguidos. En la frontera de Palacio, que mira la Plaza Mayor, están dos salas de paso para los juzgados y expresados. La pieza que llaman de visitas, los almacenes generales, la habitación del portero del Ministerio de Guerra. Ya llevamos como 3 porteros y no sé cuántos ayudantes, que se compone de 2 piezas. Y pasando la caja de la escalera principal, siguen los entresuelos de la mayoría. Ahí sí no sé a qué se refiere. Vivienda del padre capellán y parte del archivo general. O sea, seguimos, no estamos. Es que era un mundo abigarrado ahí adentro. En el costado que mira al sur y Plaza del Volador, continúan las piezas del archivo general y la comandancia general hasta unir con el cuartel. En el interior, para el jardín, está el Ministerio de Gracia y Justicia mirando al norte. En el tránsito que mira al oriente para el mismo jardín, está ocupado con el mismo ministerio. Y el que mira al sur y al mismo jardín, está ocupado con la Comisaría Central de Guerra. A espaldas de esta, y con vista al norte y al poniente, se halla la Inspección General, con entrada por el patio de las caballerizas. Contigua a las cajas, hay una escalera que sube a ambos entresuelos, anexos a las mismas cajas. Y por la parte de atrás, con escalera separada, está la vivienda del portero de la Cámara de Diputados, compuesta de 4 piezas y azotehuela. O sea, ¿ya cuántos porteros y ayudantes hemos visto? Ya perdí la cuenta. En el patio principal, abajo de la Cámara de Senadores, hay 2 entresuelos que están ocupados por, escuchen estos que esto ya es de carcajada, por la familia del difunto conserje. O sea, otra vez, en el patio principal, bajo la Cámara de Senadores, o sea, ya en el entresuelo, están, y hay 2 entresuelos que están ocupados por la familia del difunto conserje, don Ignacio Villar, compuesto de 4 piezas y azotehuela, y el otro que tiene entrada por el patio del señor presidente, y se compone de 2 piezas, sirve de oficina a la redacción de la misma Cámara de Senadores. O sea, sigue viviendo la familia del conserje que ya se había muerto, además de todos los que llevamos. En el patio de los almacenes hay una escalera que sube a los entresuelos relacionados de almacenes y otros que están ocupados con los efectos de la misma oficina. En los bajos del Ministerio de Relaciones, con vista al patio del señor presidente y escalera, por el patio interior, está el entresuelo del actual conserje. O sea, no solo vivía la familia del que ya se había muerto, sino además un conserje actual, compuesto de 5 piezas y azotehuela. En el mismo claro del segundo patio está la cocina, déjenme aquí, despensa y una pieza que sirve de carbonera. ¿Para qué querían una carbonera? Pues porque el carbón era con lo que se prendían las estufas. O sea, no había gas, no había estufas de gas, el gas ha existido desde siempre, pero no había estufas de gas, no se había encontrado ya la forma de hacer funcionar una estufa con gas, como ahora. Entonces, por eso se necesitaban tener espacios para carboneras, perteneciente al señor presidente. O sea, repito el párrafo. En el mismo claro del segundo patio está la cocina, despensa y una pieza que sirve de carbonera, perteneciente al señor presidente, la que cierra con los bajos de la Cámara de Diputados. Vamos ahora al piso alto. Vamos ahora a pasar a la planta baja, al piso bajo. Y dice, por el costado que mira la calle del Arzobispado, esto es fantástico, se hallan 4 accesorias de alquiler, o sea, que también se rentaban espacios dentro del Palacio Nacional y los oficios de gobierno hasta el baluarte.
los oficios de gobierno, no sé, supongo que eran otras oficinas o algo así. Por el frente de este edificio, por el frente de este edificio está ocupado con parte de la cárcel de la corte. El boquete, así dice, no sé a qué se refiere, la guardia del principal cuerpo de artillería con entrada por el patio, la guardia del Senado, de los oficiales, la guardia de los oficiales de palacio, el de la tropa, capilla, sacristía y vivienda de sacristán, compuesta de 2 piezas, otra de ordenanzas y otra para el guardaparque. Sigue el zaguán y la escalera que sube al archivo general. Por el costado que mira la plaza del volador, lo ocupa la guardia del señor presidente, que consta de 4 piezas grandes. Siguen otras 2 ocupadas por el Ministerio de Relaciones y con entrada por el segundo patio, con piezas de la imprenta. Contiguo a esta está el común bajo y otros cuartos con uso por el cuartel que cae frente al volador. En el piso del señor presidente, mirando al poniente, está una covacha que la ocupan las ordenanzas del señor presidente. Sigue el cuarto del cochero, una cochera, una caballeriza, otro cuarto que ocupa un lacayo que era del señor Victoria y una bodega. En el mismo patio, mirando al sur, solo hay un cuarto chico vacío, el único vacío, yo creo, de todo el palacio. En el segundo patio hay un cuarto que lo ocupa el sereno y una caballeriza. Al otro lado solo hay una bodega para materiales. Frente a esta está la entrada al jardín y vivienda del jardinero, o sea, otra vivienda más. Junto a esta hay una escalera para la comisaría central y de ella sigue un pajar. Y el zaguán, pues el pajar para darle de comer seguramente a los caballos. Pues acuérdense que pues los caballos eran parte fundamental pues de muchísimas casas, ¿no? O sea, no había otro tipo de coche más que los que estaban tirados por caballos. Un pajar y el zaguán que da entrada a las caballerizas, y el cuarto de utensilios de la plaza y otro de guarniciones. Sigue el patio de caballerizas y una bodega de 2 piezas. En el patio principal están las cajas principales con las piezas del tesoro. Sigue la del sello y escribanía. Frente al zaguán hay 2 cuartos y enseguida un grande almacén donde se guarda el armamento. O sea que también había pues, un polvorín, había armamento ahí. Frente a las cajas hay 4 cocheras. Una la ocupa el encuadernador de la tesorería. O sea, no sé si vivía ahí o solamente era que lo usaba para su trabajo. Y las otras con la estufa y coches del señor presidente. Se llamaba estufa a unos coches muy chiquitos, muy pequeños, donde creo que solo cabían 2 personas, y se les llamaba estufas seguramente por la forma que tenían. Sigue la escalera de la vivienda del finado conserje y luego otras 3 cocheras. En el patio de los almacenes, en que se halla el parque de cañones y pólvora, o sea, sí, hace rato dijimos que había armamentos, ahora resulta que estaba el parque de cañones, es decir, las balas y la pólvora se hallan igualmente a la espalda de los calabozos, patios, cocina y separos de la cárcel nacional. En el ángulo del patio inmediato a las cajas están 2 cuartos ocupados por el cuartel de caballería número 11 y enseguida la entrada a él. También pertenece a este palacio una casa habitación, que tiene su zaguán por la calle del Arzobispado número 1, que servía al ensayador y que ahora la ocupa el licenciado Sabiñón en arrendamiento. Es increíble, verdaderamente increíble todo lo que ahí pasaba, todos los que ahí vivían. Era una verdadera vecindad, Palacio Nacional. O sea, estaban las habitaciones, casas, esta casa de renta. Esta casa de renta fue la que después ocupó el presidente Benito Juárez cuando fue precisamente presidente de la República, la que da a la calle del Arzobispado, es decir, hoy la calle de Moneda número 1. Esta es una, de verdad, y lo señalo aquí en mi texto, que es una entidad surrealista, donde convivían el sereno, la familia del anterior conserje y la del que firma el documento, diversos porteros,
guardias, cocheros, capellanes y el lacayo de Guadalupe Victoria, cuya presencia ahí resulta incomprensible, con las habitaciones del presidente que vivía con su familia, la Suprema Corte, el Ministerio de Guerra, la Secretaría de Hacienda, la Comisaría, la cárcel de la Corte y la cárcel nacional, las cámaras de diputados y senadores, el Ministerio de Gracia y Justicia, el Archivo General, la Sala del Tesoro, los juzgados, el Ministerio de Relaciones y la vivienda del titular del ramo, caballerizas, una casa rentada y dos accesorias, también en arrendamiento. Imposible imaginar siquiera, y eso sí, lo sigo diciendo, cómo se desarrollaba la vida de tantas personas, si además entraban durante el día los trabajadores de las diferentes áreas, y se considera que ahí también, como ya lo dijimos, se almacenaba un auténtico polvorín que podría haber producido una explosión de grandes magnitudes y acabado con todos los habitantes de ese abigarrado mundo. Entonces, es increíble que hubiera tal cantidad de gente viviendo ahí. Además, insisto, en el día que yo ha de haber sido un mare magnum, porque toda la gente que llegaba a trabajar, ¿qué? Pues también. Y me imagino además la ropa tendida y los niños jugando y pues la suciedad, ¿no? La mugre. No, acuérdense que no había baños, por ahí se mencionaba un común era la forma eufemística de llamar a los baños, porque eran como letrinas, algunas más elegantes que otras, pero pues no había nada que se pareciera a un baño de hoy. En todo lo que hemos leído, no hablan de salas de baño, o sea, ¿dónde se bañaba la gente? Con jicaritas, con entinas, como fuera. Pero en todo lo que leímos, yo no escuché más que un común y nada de baños. Entonces, vayan ustedes a saber cómo se desarrollaban esas actividades. Entonces, el 3 de noviembre de ese mismo año, o sea, después de haber mandado a hacer esta acuciosa revisión, el mismo Joaquín Heredia, que se ostentaba como teniente coronel, arquitecto mayor más antiguo de esta ciudad federal, de su Real Palacio y su desagüe, presente presupuesto desglosado de las variaciones de los ministerios de Relaciones, Gracia y Justicia, Comandancia General y Habitación del Capellán. Entonces, sí es interesante porque esto quiere decir que Guerrero se ocupó por empezar a ordenar la vida que ahí se desarrollaba, ¿no? Este mundo increíble. Destaca el hecho que, según el presupuesto, era necesario tapar la claraboya que hay al pie de la escalera. Escuchen esto, junto a la habitación del capellán, porque despedía fétidos olores. Además, había que abrir una puerta, blanquear piezas, pintar frisos, etc. Como mucho de lo que pretendía hacer obligaba a mover algunas oficinas de las múltiples que había, el documento aclara que por orden del secretario de Relaciones, y cito, en donde está ahora el Ministerio de Gracia y Justicia, debe acomodarse al padre capellán. De ahí que resultara necesario hacer otras obras. Afortunadamente no era tan caro, costaba 1,294 pesos. No se localizó el documento de aprobación de estas obras. Tal vez el señor cura tuvo que aguantar mucho más tiempo las consecuencias de vivir con toda la claraboya abierta. Entonces, después de todos estos avatares en Palacio, insisto, esto serviría para imaginar una novela, ¿no? O sea, ¿cómo podía vivir ahí tanta gente? ¿Y cómo le hacían para trabajar los que llegaban a hacerlo? Y los secretarios, ¿en qué condiciones trabajaban? Digo, habría oficinas que estaban en buen estado, pero yo que me la pasé revisando cuánto documento encontré de Palacio en el siglo XIX, es realmente increíble. No se habla más que de acciones de arreglos y composturas, no realmente de mejorar algo, sino de reparar. O sea, no es que quisieran hacerlo más bonito como en la Cámara de Diputados, no, hablaban de reparar problemas que se venían, pues, acumulando desde muchos años atrás. Entonces, esto
El asunto fue que Guerrero pues no las tuvo todos consigo. Después de haber festejado el triunfo sobre Barradas en este intento de reconquistar México, comenzó a manifestarse una cierta agitación política contraria al gobierno, que obligó a Guerrero a abandonar Palacio Nacional e irse a combatir a los alzados, pero en su lugar deja al vicepresidente Anastasio Bustamante, quien sí, no tenía, acuérdense que ya dijimos que no tenía, perdón, ninguna afiliación política con Guerrero, pues se unió a los pronunciados. Entonces, Guerrero sale del cargo como llegó. O sea, llegó por un golpe de Estado y se va por otro. Es una pena porque es un tipo que creo que había hecho grandes cosas y sobre todo que era de convicciones muy firmes, ¿no? Entonces, a Anastasio Bustamante le siguen tocando las reparaciones de vigas, de tablones, esto que necesitaban más dinero para otras áreas que se encontraban en estado ruinoso, y pedía otros 2,146 pesos, pero solo pongo, decía el arquitecto, aquello que debe hacerse de urgente necesidad, no lo que ha hallado en estado maltrato, como toda la viguería de los comedores altos y bajos de los dos patios. O sea, solo para lo urgente, pero pues si la viguería estaba mal, pues también era urgente. Entonces, la verdad es que el Palacio Nacional estaba, y lo sigo insistiendo, como estaba el país, en catástrofe permanente, en crisis perpetua. Entonces, hay pocos casos en los que haya constancia del documento donde se entrega el trabajo realizado. Entonces, realmente lo que más hay son presupuestos, cartas, urgencias, solicitudes, peticiones, pero muy pocas veces, como en el caso de Iturbide, que sí se encontraron los documentos de que se acabaron algunas de las obras que se propusieron. En los demás es rarísimo encontrar realmente la confirmación, una constancia de que se entregan las obras terminadas, ¿no? Entonces, un nuevo presupuesto para reparar la meseta de la escalera que sube a Relaciones por estar arruinada. O sea, me da risa porque, digo, es increíble. Y tuvieron que pasar más de 2 semanas, para que el ministro de Hacienda hiciera las consultas necesarias, de acuerdo a la burocracia imperante, para que concluyera que solo por orden expresa del excelentísimo señor vicepresidente se daría el dinero. Lo que sucedió una semana después. Yo no sé si esa escalera se mantuvo en el estado ruinoso o colapsó. Entonces, lo interesante del gobierno de Bustamante es que el 7 de febrero de 31 se tomó la decisión trascendental para la convivencia de los habitantes de Palacio, sacar de ahí la cárcel nacional, trasladando a los presos al viejo edificio del Acordado. Pero aquí el Congreso autorizó al gobierno la erogación de 20,732 pesos para efectuar este movimiento. Entonces, no solo se libraba con esto del Palacio de todos estos malhechores que estaban allí, sino también de todos aquellos encargados de su guardia y de su auxilio espiritual, porque ya habíamos visto que estaba el capellán y otras personas, además de los custodios, ¿no? Entonces, luego se da cuenta de los diputados siempre van a estar pensando en sus espacios, y se autorizaron a un señor Antonio Villar la nada despreciable suma de 3,000 pesos a cuenta de mayor cantidad para la obra del artesón nuevo que se está haciendo en la Cámara de Diputados. Es increíble, ¿no?, cómo las obras de ornato tenían más éxito que las urgentes. O sea, aquello que era urgentísimo, que es la claraboya que sacaban fétidos olores o la escalera arruinada, para eso se tardaban muchísimo en dar el recurso, y algunos simplemente no se daban. Pero para el artesón, es decir, el techo, el nuevo techo, el artesón es una forma de trabajar la madera, sobre todo en los techos, que tiene así como diferentes capas,
que hay uno estupendo en las oficinas centrales del Hospital de Jesús, allá en el centro, y otro en el claustro del Coyoacán, de la iglesia principal de Coyoacán, y otro en el claustro del templo Los Santos Felipe y Santiago, que ahora es catedral en Azcapotzalco. Entonces, en estos 10 años que habían pasado de la consumación de la independencia, pues ya vimos levantamientos, motines, defecciones, intromisiones extranjeras, una coronación, 3 presidentes, un golpe de Estado, y por supuesto lo que también se vio en este tiempo fueron fiestas y desfiles. Pero todavía faltaba lo mejor, lo más increíble, que era la llegada de aquel que hizo de su vida una verdadera ruleta, que fue el presidente Antonio López de Santana. Él, que se hizo merecedor o se autonombró o se hizo reconocer con los más altos honores, terminó su vida arruinado, abandonado en las calles de Vergara, que hoy es Bolívar, y si no me equivoco fue en Bolívar 12 o 14, que todavía por ahí se conserva una placa, una casa buena, pero que seguramente le prestaban, porque él ya murió completamente arruinado. Después de la última vez que salió del poder. Pero acuérdense que enfrentó pues, la guerra contra Estados Unidos, perdió la mitad del territorio, pero por otro lado, o sea, siempre se le recuerda por todo lo malo, por su extravagancia, por su autocomplacencia, por la intención que tenía siempre de llamar la atención. Y los ciudadanos, un día lo elogiaban y otro día lo echaban a la calle. Es increíble porque Santana fue un personaje de eternos contrastes, y él mismo, un día era centralista, al otro federalista, un día aceptaba una constitución y al día siguiente otra, de verdad, era increíble. Dejaba a Gómez Farías, como eso ya lo vimos, en la presidencia, y si cometía algo que no le gustaba, regresaba, pero mientras él se iba a atender su hacienda en Veracruz. Entonces, esto increíble, pero es un hombre que todavía causa polémica, el de Antonio López de Santana. Entonces, este personaje que hasta entonces se sentía como excluido del poder, es decir, hasta la época de Bustamante se sentía excluido del poder y no había logrado lo que él consideraba que era necesario, él se levantó en armas contra el gobierno. Bustamante, es decir, el presidente ya en funciones, en persona fue a rechazarlo y fue derrotado y obligado a firmar en diciembre de 1832 los convenios de Zabaleta. Pero aquí viene lo curioso, que regresan al poder, o traen al poder, a Manuel Gómez Pedraza, aquel que había ganado las elecciones 4 años antes y que, derivado del motín de la Acordada, había renunciado a su puesto y le dio pie al gobierno de Guerrero. Entonces él regresa y pues solamente va a regresar para terminar el periodo presidencial y dar paso a nuevas elecciones, de donde va a salir electo ya Antonio López de Santana, quien va a ser el presidente o la figura principal de la política y de la vida pública nacional durante los siguientes 23 años, o sea, no poco. Entonces, esto llega al poder, y como ya decíamos, en este primer gobierno llega con Valentín Gómez Farías, un extraordinario, es que yo he dicho muchos extraordinarios personajes, hoy ya mencioné a Lorenzo de Zavala, pues obviamente a Guerrero, estoy mencionando a Gómez Farías, son personajazos, ¿verdad?, que valen la pena recuperarlos. O sea, siento que últimamente estamos como muy carentes del reconocimiento y del estudio de estas figuras que durante un tiempo fueron muy estudiadas, todavía a la mitad del siglo XX y hasta más, fueron muy reconocidas, muy estudiadas, muy difundidas sus obras, pero a últimas fechas como que se nos ha olvidado que existieron estos personajes tan destacados y sobre todo con una capacidad intelectual extraordinaria y con una habilidad para dejar huella, para dejar sus obras, para dejar huella, para trascender, pero no trascender a base de chistes o tonterías, no, para realmente dejar una marca
en la vida de este país, y uno de esos fue Valentín Gómez Farías. Entonces, al día siguiente de haber tomado posesión, Santana, lo que ya les decía, se fue a las tierras veracruzanas para meditar ahí lo que habría que venir. Pero, pues durante ese tiempo, los problemas no cesaban, ni mucho menos en Palacio, ¿no? Entonces, entre junio de 32 y mayo de 33, el arquitecto Heredia, que ya era parte del inventario de Palacio, o sea, llevaba años ahí, presentó dos presupuestos diferentes. Pero fíjense, uno para la reparación del techo del Ministerio de Justicia, dado que las vigas están podridas y hay goteras, y otro para la compostura en la sala de armas. Señala, así tal cual, que no aguanta la estación de aguas sin colapsarse. Lo anterior, como consecuencia de no haber completado ciertas reparaciones anteriores que habían dejado, oigan esto, abierto un hueco en el techo, causando la pudrición de los tablones del piso. O sea, pero yo les leo todos estos detalles. Es porque así como estaba Palacio Nacional, así estaba la patria. O sea, construyendo y reconstruyendo todo el tiempo. No había tranquilidad, no había orden. Y, pues como ya decíamos, que habíamos alguna vez comentado, que en la ausencia de Santana, Gómez Farías, tratando, pues yo creo que de ir solucionando estos problemas cotidianos, pero eso de que había un agujero en el techo, que ya además había podrido la duela, bueno, pues era catastrófico. Sin embargo, o sea, estas luces de Gómez Farías, aunadas a las de otro personaje fantástico que fue José María Luis Mora, y que sus obras completas ocupan no sé cuántos volúmenes, no tengo el número ahorita, pero muchísimos. Incluso hay un instituto de investigaciones históricas que se llama José María Luis Mora y que está instalado, curiosamente, en una casa que fue de Valentín Gómez Farías. Valentín Gómez Farías, apoyado por las extraordinarias luces, como les digo, de José María Luis Mora, elaboró la primera reforma liberal de este país, que seguía sin encontrar su rumbo. Obvio es pensar que se había defendido hasta ese momento, es decir, Gómez Farías, la muy incipiente ideología liberal. Desde su nueva posición política, trató de poner en práctica todas aquellas ideas por las que había luchado. Entonces, a partir del 1 de abril de 33, las reformas se sucedieron casi a diario. Esto ya se los había leído, pero se los leo de nuevo, que es un textito muy pequeño de Guillermo Prieto. Dice, se hizo laica la instrucción pública, se proclamó un plan de estudios progresista y adecuado a las necesidades de la administración, se quitó al clero la coacción civil para el diezmo, medida progresista y altamente económica política. Se retiró también la coacción para los votos monásticos, dejando en libertad a los religiosos para que abandonase sus conventos. Se reintegró a la nación en sus fueros respecto al patronato, a obispos y beneficios. Se suprimieron la Universidad y el Colegio de Santos. Se habló con aplauso de la desamortización eclesiástica, abolición de fueros, etcétera, etcétera. En una palabra, apuntó la aurora de la reforma. Entonces, es muy importante porque ya les había comentado en la primera ocasión que hablamos de Palacio, de estas reformas de Gómez Farías, en donde, digo, se dice fácil lo que acabo de leer, pero está empezándole a quitar el poder de la iglesia. Y además en el aspecto educativo, híjole, a mí me gustaría mucho hablar, a lo mejor en otra sesión de estas, con calma, del proyecto educativo de Gómez Farías. Fue importantísimo lo que propuso, lo que plantea, los colegios que abre, pero es decir, tenían una vocación. Pero como Gómez Farías está poco tiempo, porque Santana no regresa, porque la sociedad reclama a Gómez Farías estas medidas que consideraba anticlericales, y la iglesia consideraba prácticamente diabólico a Gómez Farías, al grado de culparlo por la epidemia de cólera que se suscitó, siendo que Gómez Farías, bueno, la epidemia de cólera fue brutal en el 33, pero la iglesia consideraba que era una especie de castigo divino. A eso me refiero. No es que lo culparan en sí del cólera, sino de provocar la ira de Dios. Entonces, esto hizo
que Gómez Farías, bueno, que Santana regresara y quitara a Gómez Farías del poder y cesaran todas las reformas o todas las nuevas instituciones que había creado y las reformas, excepción de la coacción para el pago del diezmo. Es decir, antes si no pagabas el diezmo, es decir, la 10ª parte de tus ganancias o las primicias en el caso de las cosechas, pues podías ir a dar a la cárcel, porque acuérdense que no estaba separada la iglesia del Estado. Entonces, si alguien no cumplía con su obligación religiosa, podía ir a la cárcel civil o religiosa, porque también había cárceles religiosas. En ese tiempo ya también habíamos dicho que hubo un levantamiento del general Escalada bajo el régimen de religión y fueros, y esto hizo que, pues como ya les dije, Santana regresara al poder. Entonces, evidentemente, es que estoy aquí revisando rápido lo que ya les dije. Hubo un temblor de tierra, 4 temblores en la capital que dejaron, pues, obviamente estragos, y por supuesto en Palacio Nacional descubrió que las cuarteaduras que se habían hecho con el segundo temblor, repito que fueron 4, se abrieron más después del cuarto, siendo las más graves las que se hallan en la oficina de temporalidades y en la segunda y tercera sala de la Suprema Corte. En el archivo se había abierto la azotea, de suerte que se anegó la oficina. Ni siquiera fue a la oficina y no los documentos. Reparar todo lo anterior para cuando menos salir del trance, pues estaba barato. Sumaba 230 pesos a los 216 que ya había solicitado desde el principio. Entonces, insisto que Santana regresa y en gran júbilo popular prescinde de los servicios de Gómez Farías, calma los ánimos y deroga las reformas que había planteado. Pero además arregló sus aposentos en Palacio. Entonces, esto es lo interesante. Santana podía saber perfecto que el país estaba en crisis brutal y sin embargo, siempre, no sé de dónde ni cómo, pero lograba, ni siquiera sé si les pagaban a los que trabajaban ahí, a los que trabajaban en las obras que él pedía, pero es muy evidente cómo está solicitando constantemente recursos para arreglar sus aposentos, que yo diría casi imperiales, ¿no? Pero cambió vidrios, tapó goteras, con promesas de finas maderas, arregló puertas y puso al corriente el caño embutido que tiene uso en el chocolatero de su excelencia. El caño embutido pues serviría para ir al baño, no sé, porque yo he visto en algunas casonas que son casas museo, como la casa de Hidalgo en Dolores, que había como unas sillitas y eso hacía el efecto de excusado porque abajo tenía, pues, hagan de cuenta qué horror que esté hablando esto, una basílica grande, pero aquí el caño embutido, pues no sé para qué serviría, pero estaba en uso en el chocolatero de su excelencia. ¿Qué es el chocolatero? Pues el espacio, así como hoy podríamos tener una salita para el café, entonces el chocolate era el sitio, era la bebida predilecta. No quiere decir que no hubiera café, sí había, y había desde la época colonial, porque también es otra plática, hablar de los cafés en la Ciudad de México, es otro tema interesante, pero el chocolate debería de seguir siendo la bebida por excelencia en la sociedad mexicana. Se presentó después una lista, le presenta al conserje una lista de gastos que quería hacer. Solicitaba al maestro de pintura, Mariano Bonilla, un presupuesto para frisar, o sea, poner friso, la sala que sirve a los porteros, imitando en todo lo posible el papel extranjero. Además de darle color a 3 mamparas y 2 hojas del balcón con sus respectivos adornos, y maquear el suelo, que debe quedar terso y en un color al óleo vermellón.
O sea, esos detalles le parecían más importantes que arreglar todo lo demás que se estaba cayendo. Y luego, no contento con lo anterior y consciente de que la elegancia otorga categoría, don Antonio pidió que se arreglaran bastidores y vidrios, se desarmaran las colgaduras de su cama y se repusieran en una nueva sala a donde trasladó su recámara. Se lavaran las cortinas y las colgaduras de muselina de su cama a las que había que recosérseles los flecos, se sacudieran alfombras y las volvieran a colocar. Yo estoy muy de acuerdo en recoser los flecos de las muselinas y de sacudir las alfombras, pero todo lo demás, o sea, esto último tiene más que ver con arreglos para la comodidad, o para la limpieza, que se arreglaran vestidores y vidrios, se desarmaran las colgaduras de su cama y se repusieran en una nueva sala donde traslada su recámara. O sea, va a estar siempre en este momento de historia, Santa Anna como queriéndose afianzar, pero queriendo dejar el lugar donde vivía en las mejores condiciones, acorde a su investidura. Fue necesario que el 11 de julio el presidente de la Suprema Corte urgiera al secretario de Justicia que disponga lo necesario para que proceda a su arreglo, es decir, el arreglo del Palacio Nacional de lo que está pidiendo el presidente. Ya que en la primera sala se está filtrando el agua. Ahí no, estoy equivocada. No está pidiendo que se solucionen los problemas del presidente, sino las de la Suprema Corte. O sea, la Suprema Corte, el presidente de la Suprema Corte, leí mal, es el que urge al secretario de Justicia que disponga lo necesario para que proceda a su arreglo, ya que en la primera sala se está filtrando el agua y dada la estación de lluvias, está próxima a su ruina. Ya lo venían diciendo. El presidente mismo de la Suprema Corte tiene que decir, hombre, estamos en un lugar en donde se nos puede caer el techo. O sea, yo lo sostengo aquí, ya lo estaba diciendo, que esta avería estaba reportada desde marzo de ese mismo año, cuando los temblores se habían dejado sentir con más fuerza. Tuvieron que pasar 8 días para que la Secretaría de Hacienda autorizara por fin al arquitecto Heredia comenzar con las reparaciones. Santa Anna va a pedir de nuevo licencia al Congreso para retirarse a su hacienda y deja entonces el gobierno a Miguel Barragán, quien tuvo que enfrentar la agudización de los problemas políticos que Santa Anna parecía ignorar y que empeoraron en el año de 1835. Durante ese año, los vientos centralistas comenzaron a esparcirse en el país y la rebelión se presentó en diversos puntos del territorio nacional. A pesar de que con la anuencia del Congreso, Santa Anna se puso al frente del ejército para combatir a los sublevados y posteriormente hizo su acostumbrada entrada triunfal a la Ciudad de México. No obstante eso, su licencia no varió. O sea, él vino para, digamos, luchar o apaciguar los ánimos, ponerse al frente del ejército para combatir a los sublevados, a los que se habían levantado, y hizo su entrada triunfal. Sin embargo, su licencia no varió y él se regresó a Veracruz. Entonces, y don Miguel Barragán seguía cargando con el gobierno. Esta situación lo obligó a jurar en diciembre de 1835, es decir, del mismo año que presagiaba tormentas, ciertas bases constitucionales que, haciendo a un lado los preceptos de la Constitución del 24, establecían la sujeción de los estados, entonces nombrados departamentos, al arbitrio del presidente de la República. O sea, la cosa no estaba tan sencilla. Entonces, decimos que se juró la Constitución, ¿no? Las bases constitucionales que le daban todo el poder de nuevo a Santa Anna. Pero no habían pasado 3 meses siquiera de aquel juramento, cuando una extraña enfermedad, que se agravó en pocos días, llevó a don Miguel Barragán a la muerte. Murió en sus habitaciones de Palacio Nacional,
Y entonces es muy interesante leer el ceremonial que se llevó a cabo y que luego, ahí es cuando, digamos, se estrena ese ceremonial y luego se va a repetir con Benito Juárez. Y dice, a las 6 de la mañana, 4 cañonazos de la batería de Palacio, otros tantos de la Ciudadela y un campanazo de la catedral nos anunciaron su muerte. Han seguido cada cuarto de hora y no se han tocado para nada las campanas de algunas iglesias. Su cadáver se ha puesto esta tarde en el salón de Palacio después de embalsamarlo, operación que se comenzó desde ayer y ha tardado mucho por las preparaciones químicas indispensables. En medio de un numerosísimo concurso de gente decente. Me da gracia porque esta cita debe ser también de Bustamante, sí. Les digo que Bustamante era así como muy clasista. Ya se me perdió. Estaba colocado en una cama adornado con el uniforme de general de división, con bastón en mano, la cama bajo del dosel principal y un ayudante de su persona haciendo guardia en los dos lados del féretro. El salón está perfectamente entapizado de negro, tanto en el techo como el pavimento y entre paño de las paredes, con cortinas alternadas de blanco y negro en los balcones. Esto de poner como mortaja la propia cama del difunto y llevarla a Palacio para que ahí la fueran a ver las personas me hace tan raro. Pero bueno, estaba embalsamado encima de su propia cama para que la gente decente pudiera ir a verlo. Este ceremonial, pero sin cama, se repite exactamente en la muerte de Juárez, que fue en 1872. Lo que ya no sucedió fueron los toques de las campanas de la catedral, porque acuérdense que Juárez, cuando nacionalizó los bienes del clero, pues prácticamente rompió con el clero mexicano. Entonces, todo esto no fue suficiente, esta emoción y esta situación no fue suficiente para que el país no siguiera su curso y las tensiones políticas no se siguieran dando. Al día siguiente de esto, Texas declaró su independencia. Entonces, ¿por qué? Porque los colonos de allá, que estaban comandados por Moisés Austin, ¿cómo habían llegado esos colonos? Con permisos del gobierno mexicano. Texas era parte de México, por supuesto, y el gobierno mexicano había dado permisos, licencias, para que se establecieran, porque consideraba que esas tierras estaban verdaderamente baldías y sin uso alguno. Entonces, qué mejor que llegaran los industriosos, como se decía entonces, norteamericanos, que es decir, que hacen muchas cosas para darle vida a esas tierras. Entonces les dieron concesiones de tierras. Pero estos que de repente se sintieron abandonados del centro después del juramento de estas bases constitucionales y decidieron independizarse. Entonces, el gobierno mexicano, evidentemente, pues lo toma como una afrenta. Entonces, los mexicanos encargados de detener la rebelión, porque pues, eso se considera una rebeldía, hacerse independientes, ¿no? Mal comidos y mal entrenados, se fueron hasta allá dirigidos por el presidente Santana, porque acuérdense que Santana solamente había dejado el poder en manos de José Augusto Corro, pero él seguía siendo el presidente. Nombre de Miguel Barragán, perdón, de Miguel Barragán, que fue el que les acabo de leer, que se murió, pero él siguió siendo el presidente. Entonces, pide permiso al Congreso para salir a combatir y vuelve a pedir licencia y deja en su lugar, ahora sí, como les decía yo, a José Justo Corro. Entonces, esta situación se complica porque pues no había dinero que alcanzara para esas tropas que se llevó Santana, que para esto hay que reconocer, Santana era un as para llevar ejércitos mal comidos, mal alimentados, mal vestidos. ¿Cómo le hacía? De verdad es increíble. Pero era un gran líder, eso queda clarísimo. Iban hasta allá siguiendo los ejércitos. Pero, pues la situación, después de haber triunfado en el Álamo, recuerden esa batalla del Álamo que le causó muchas bajas a los tejanos, y que ahorita el Fuerte del Álamo está ahí en San Antonio, Texas, como un museo en donde pues ya se pueden imaginar esto,
cómo ponen al ejército mexicano y a Santana, ¿no? Porque fue un ataque brutal sobre esa fortaleza del Álamo. Entonces, Santana, después de unos días de estar después de haber triunfado, cayó prisionero. Cayó prisionero cuando se estaba echando una siesta al pie de un árbol y en un lugar llamado San Jacinto. Y se vio obligado, después de meses, a reconocer la separación de Texas por medio de los tratados de Velasco, condicionándola a que no se uniera a los Estados Unidos, situación que evidentemente sucedió a los pocos años. Entonces, a pesar de los problemas ocasionados por la variación del sistema político, el centralismo, es decir, este gobierno que dirige desde el centro todas las situaciones que se produzcan en el país, toda la política, todo el mando, quedó entronizado en diciembre de 1836 con la proclamación de las 7 leyes. De acuerdo con este nuevo código, se instituyó el supremo poder conservador. Esas palabritas que últimamente nos suenan mucho en boca del presidente de la República, pues eran muy socorridas también en el siglo XIX. El supremo poder conservador. Y decía, ¿para qué? Para mantener la armonía y equilibrio entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, y para proveer la conservación y restablecimiento del orden social en los casos en que pueda ser turbado extraordinariamente. Quedaron suprimidas las legislaturas de los estados, o sea, ya este federalismo se suprime inmediatamente, y los gobernadores estarían acompañados para ejercer el mando de un consejo o junta administrativa que se denominaba junta o asamblea departamental. A pesar de tantas discusiones y tantas protestas que hubo contra este código, esta nueva constitución, el 1 de enero de 1837 se llevó a cabo en el recinto parlamentario de Palacio Nacional el juramento de estas 7 leyes, es decir, esta constitución centralista, con las que los diputados consideraban encontrar por fin el camino hacia la estabilidad. Eso va a ser una constante. Todo el tiempo están buscando el camino para la estabilidad y el camino para mejorar la situación del país, cosa que verdaderamente no sucede. Dado que esta parte de ceremonial debió constituir un espectáculo, resulta imprescindible acudir a la crónica de aquel entonces para comprenderlo en toda su dimensión. Y nos vamos a la obra de México a través de los siglos, comandada por Vicente Riva Palacio. Y dice, a mediodía se reunió el Congreso. Su presidente le tomó el juramento a los secretarios y estos, después a él, y así sucesivamente a los diputados y senadores, que lo hicieron de 2 en 2, arrodillados y puesta la mano derecha sobre los santos evangelios. Concluido este acto, una comisión de 12 diputados salió a recibir al presidente de la República. Cuando hablan de la primera línea de presidente, se refiere al presidente del Congreso. A quien tomó el juramento, don Luis Morales, canónigo de Oaxaca, cosa rara de Oaxaca. Don José Justo Corro, es decir, el presidente de la República, se mantuvo en pie durante la ceremonia y sentado el presidente de la Cámara, el licenciado don José María Cuevas. Al regreso del Te Deum, o sea, se fueron a catedral a una festividad de estas muy sonadas y muy grandes que se llaman Te Deum. Corro tomó en Palacio el juramento, es decir, el presidente de la República, tomó en Palacio el juramento a los secretarios de despacho y estos a los jefes y oficiales de sus oficinas. O sea, todo mundo tenía que jurar, y jurar sobre los santos evangelios, como acabamos de ver. Todo este ceremonial del juramento, incluso expresamente dicho, se termina con las leyes de reforma. A las 2 de la tarde se publicó con todo aparato el bando que daba a conocer a la República su nuevo código político, jurándole, a su vez, el 3 de enero, el cabildo eclesiástico en su sala capitular. O sea, el clero estaba obligado a jurarlo también. Y la guarnición de México en el ejido de la Acordada. El ejido de la Acordada, para que más o menos les quede claro, pues estaba ya muy cerca del Monumento de la Revolución. Digamos, en lo que hoy sería el cruce de Avenida Juárez con Paseo de la Reforma.
por ahí. Contar con una nueva ley suprema obligó al Congreso a convocar elecciones presidenciales. ¿Por qué? Porque Santana, que era el presidente legítimo, vamos a decirlo así, pues seguía preso en San Jacinto, en Estados Unidos, después de que, bueno, preso en Texas, perdón, porque lo habían tomado prisionero en San Jacinto, y pactó su libertad, como ya se mencionó, reconociendo la independencia de Texas. Pero, en tanto eso sucedía, Anastasio Bustamante resultó electo pues en estos comicios que se organizaron como consecuencia de la nueva Constitución. Y tomó posesión el 19 de abril de 1837. Justo en esa época, el calendario Galván, que se sigue vendiendo, reflexionaba en torno al Palacio Nacional y dice: las variaciones políticas que la nación ha experimentado han producido la que era consiguiente a ellos en el uso y distribución de este edificio. La habitación del virrey lo es ahora del presidente, exceptuando una parte de ella, el remate de la escalera que ocupa el Ministerio de Justicia. El de Relaciones se halla en lo que fue el alojamiento del secretario del virreinato, en uno de los descansos de la escalera, y la secretaría de aquel, es hoy el Archivo General. El hacer todas estas variaciones ha costado inmensidad de dinero, pues se nos asegura que no bajan de 800,000 pesos las sumas invertidas desde la independencia acá en obras de palacio. Algunas de ellas han sido ejecutadas precipitadamente y dirigidas por personas que no tenían conocimientos suficientes, por lo que ha sido preciso hacerlas muchas veces, como ha acontecido con las dos cámaras, y en especial la del Senado, que por tercera vez se está techando de nuevo. ¿Qué les digo? Si a esto se agrega el haberse procedido sin ningún plan de una distribución regular y acomodada a los usos presentes, lo que ha dado motivo a andar mudando frecuentemente de lugar unas mismas oficinas, se echará perfectamente de ver que de esa suma unas 2/3 partes han sido absolutamente perdidas. Pues claro, o sea, y sigue diciendo, todo ha variado, las localidades, los nombres, las personas. Quizá habremos llegado ya al término, quizá soñaban en el 37, al término de estas mutaciones. Y afirmándose el sistema político, no tendremos materia para nuevos artículos de almanaque en los años sucesivos, refiriendo a las variaciones que debe sufrir este edificio en consecuencia de las autoridades que lo habitan. Es decir, si esto ya se confirma y se afianza el sistema político, ya no habrá material para seguir hablando de estas variaciones que debe de sufrir el edificio a consecuencia de las autoridades que lo habitan. Pues claro, esos pensaban que si el país se calmaba, no llegarían tantos nuevos presidentes o presidentes interinos y tal, y que ya no tendrían elementos para seguir hablando. Pero yo creo que tuvieron elementos para seguir hablando del Palacio Nacional durante 50 años más. Evidentemente nada cambió. Este emblemático inmueble fue siendo adaptado a las necesidades y, como bien decía el almanaque, el calendario Galván, sin ningún orden ni concierto. La inestabilidad política era total. Entonces esta situación se presentaba como muy antojable para las potencias extranjeras. Es así que en 1838, seguía en el poder Anastasio Bustamante, se van a presentar las tropas francesas en Veracruz exigiendo el pago de las deudas contraídas, entre otras, unas con un pastelero. Por eso se llamó la Guerra de los Pasteles. Según este pastelero, argumentaba que su pastelería había sido destruida durante uno de tantos motines que se habían sucedido en la ciudad. En otros momentos, esos acontecimientos jamás se hubieran dado. Hubiera sido una negociación diplomática, si acaso llegaba la deuda de un pastelero hasta la cumbre del gobierno francés. Pero aquí fue un banal pretexto para poder invadir Veracruz. La situación se presentaba como de nuevo inestable, y lo más relevante fue que, una vez más, Antonio López de Santana, en un alarde de protagonismo que ya estaba de nuevo en el país, se presentara al frente de las tropas francesas
con un grupo del ejército para combatirla. Y esa intervención de Santana le costó la pérdida de una pierna. ¿Por qué? Porque una bala de cañón lo alcanza y pierde la pierna. Situación verdaderamente, que yo lo he dicho siempre, digo, ¿cómo sobrevivía un ser humano a esas heridas y luego a la amputación? Tomando en cuenta en qué condiciones estaba entonces la medicina y las dificultades o la nula posibilidad que había de enfrentar infecciones. O sea, tenía que ser tu propio cuerpo el que reaccionara, porque no había penicilina. Entonces, sobrevivió y sobrevivió bastante, y con una pierna de palo que ya habíamos comentado alguna vez, pero esta pérdida, este desastre que sufrió Santana, fue utilizado en lo sucesivo como una bandera de heroísmo, cada vez que él mismo hacía autoelogio en su bien estudiada retórica política. O sea, Santana se autoelogiaba mucho, y la pierna le dio muchos elementos para seguirse autoelogiando durante muchos años más. Entonces, ya después de esto, la situación seguía Bustamante en el poder. Se presentó medianamente más tranquila, hasta que en julio de 1840, de eso ya hemos hablado bastante, se dio un levantamiento encabezado por el general José Urrea y el general Valentín Gómez Farías en pro de la reinstalación del federalismo. Pero durante aquellos, fueron 15 días, 13 días para ser exactos. Yo digo que esta fue la decena trágica del siglo XIX, porque se vivieron días aciagos. Ya creo que 2 capítulos completos de esta serie de videos la dedicamos a hablar de este levantamiento, cuando estuvimos hablando de la Plaza Mayor de la Ciudad de México, del Zócalo. Entonces, evidentemente, en esos días de bombardeos, pues hubo causaron grandes estragos en Palacio Nacional, y en palacios de verdad fueron brutales. La situación, había bombardeos por todas partes, hasta el 27 de julio que los rebeldes fueron sometidos, pero les dieron todas las facilidades. Y dice Bustamante, el 28 de julio, por fin me decidí a ver las ruinas de Palacio, de los edificios inmediatos y de otros del centro de la ciudad, donde la artillería había hecho los mayores estragos. Y aquí viene lo interesante para nosotros. El Palacio presenta la imagen más horrorosa. Sus paredes agujeradas completamente, el baluarte de la esquina de la Plaza del Volador echado abajo, sus balcones de hierro, a pesar de su grosor, colgando y doblados como si fuesen de melcocha, las garitas de los centinelas de cantería maciza hechas fragmentos, el dintel de la puerta principal del palacio trozado y ruinoso. Todavía se conservan las trincheras puestas en las ventanas del cuartel del comercio, que antes era cárcel de la corte, desde donde hacían un fuego mortífero. También existen sobre las azoteas de palacio que miran a Portacelli, es decir, a Corregidora, de las ventanas del Archivo General que corresponden al mismo rumbo. A ver, también existen sobre las azoteas, ¿pero qué? Las trincheras. En lo interior del palacio cayeron varias granadas, una en el salón de la Cámara de Diputados, otra vez la Cámara de Diputados, que hizo pedazos el candil, qué lástima porque debe de haber sido un candil espectacular, y la vidriera de Nuestra Señora de Guadalupe. Insisto, como la iglesia y el Estado prácticamente eran una sola cosa, pues allí estaba el cuadro de la Virgen de Guadalupe presidiendo las sesiones de los diputados. Pero no tocó la imagen, o sea, rompió el vidrio, pero no tocó la imagen. Pasó otro tanto con la del refugio, o sea que también tenían a la Virgencita del Refugio ahí. Qué raro. Porque no, a lo mejor no se refiere a esa. Es que había una imagen de la Virgen del Refugio en la calle, pero en la calle tal cual que se llamaba del Refugio, y que hoy es la primera del 16 de septiembre, y cuentan que era muy grande, pero no sé si tuviera vidrio. Pero también se me hace raro que hubiera, además de la Virgen de Guadalupe, una Virgen del Refugio en la Cámara de Diputados. Lo tendré que averiguar. Los bellos salones han quedado destrozados.
sus muebles hechos mil pedazos. No existe ni una silla en pie. Los hermosos cojines de seda y de gran lujo sirvieron de colchones de trinchera en los balcones. Todo presenta la imagen de la desolación y muerte. Entonces, todavía al día siguiente, dice en el diario, en un periódico, se dice que el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Archivo General han sido destrozados por los facciosos. Entonces, vamos a imaginar cuánto tiempo se tardaron ahora en arreglar estos desperfectos, porque vaya que quedó terrorífico. Entonces, Gómez Farías y Urrea fueron perdonados y en septiembre del año siguiente, Santana lanza un plan de Tacubaya para detener los combates suscitados por el general Valencia, que se había pronunciado contra Anastasio Bustamante. Santana, digamos que no tendría que hacer, pero porque Santana en ese momento sí ya no era presidente legítimo. Este plan proponía la desaparición de poderes, menos el judicial, que habían surgido como consecuencia de la Constitución de 1836, que el mismo Santana había entronizado en el sistema político apenas 5 años atrás. Así las cosas, el 6 de octubre, Santana hizo su entrada triunfal a la catedral, en donde volvió el mal gobierno, mientras el general presidente retomó su vida de rey con cargo al erario público. Fue precisamente durante ese periodo que se estrenó en Palacio Nacional el hoy conocido como Salón de Embajadores. Hace rato les iba yo a comentar que a Santana se le critica por muchas cosas, pero también hay que reconocerle que tuvo mucho gusto por las ciencias y las artes y, por ejemplo, protegió mucho la Academia de San Carlos, cosa que no había sucedido en los gobiernos anteriores. Reabre la universidad, pues le da un nuevo programa de estudios. O sea, sí se va a preocupar. Entonces, pues con ese buen gusto, aunque no tuvieran un quinto, él arregla el salón, él crea, o sea, el Salón de Embajadores. Este salón, que todavía hoy existe con ese nombre en Palacio Nacional, fue diseñado y creado por Santana. Igualmente mucha gente no lo sabe. Por eso es importante dejarlo. Entonces, esta inauguración tuvo como pretexto la conmemoración del triunfo de Santana sobre el español Isidro Barradas, que él siempre se había autoelogiado con eso. Pues a mí se me hace que ya como ahora la grabación del Zoom no me marca cuánto tiempo llevamos, se me hace que llevo mucho tiempo. Entonces vamos a dejarlo aquí en la inauguración, lo voy a marcar, del Salón de Embajadores, y la próxima continuamos con eso. Me gustaría decirles que espero que sea la última de Palacio Nacional, pero cada vez que empiezo veo que me tardo mucho y que avanzo poco. Les agradezco mucho su presencia y nos vemos la próxima. Buenas noches.